Buenos días traders, ¿qué tal? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que hayáis tenido un muy buen fin de semana. Lo primero de todo, deciros que esta semana pasada hemos conseguido un muy buen beneficio en el análisis del euro dólar porque yo comentaba que podía caer aproximadamente hasta el 1,078, 1,075 y fijaros hasta dónde ha llegado. Llegó incluso hasta el 1,072, por lo tanto habéis conseguido un muy buen beneficio y estoy muy contento por ello. Dicho lo cual, esta semana a ver si conseguimos lo mismo. Para poder, por supuesto, participar de todos estos análisis y ser los primeros en enteraros, podéis seguirme aquí en TradingView, podéis seguirme en mi canal de YouTube y también podéis seguirme en el canal de Telegram, que lo tendréis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, para aquellos que nunca hayáis visto un vídeo mío, recordaros que consta de tres partes: una parte de análisis fundamental, seguida una parte de análisis técnico y por último una conclusión donde os daré el precio objetivo. Así que quedaros hasta el final del vídeo para así conocer dónde creo yo que el euro dólar podría acabar aproximadamente el día de hoy, o por lo menos en lo que queda de estos días de semana. Dicho esto, vamos allá. Lo primero de todo, análisis fundamental. Como ya sabéis, por lo general los lunes suelen ser días bastante tranquilos y el día de hoy pues sigue siendo lo mismo, un día muy tranquilo donde apenas hay análisis fundamental, y aunque es cierto que ha habido vaivenes, pues por supuesto por el movimiento que ha habido el fin de semana. También tenéis que tener en cuenta que la vela del viernes pues fue una vela bastante agresiva, bajista, pero fue una vela bastante agresiva, pues eso al final pues siempre trae vientos de cola, pero lo de hoy pues apenas ha movido, no llega ni a los 10 pips en términos reales, por lo tanto pues como os he dicho, día tranquilo. Pero ¿por qué van a venir marcadas las noticias esta semana? Quedaros con dos puntos fundamentales: inflación y declaraciones de bancos centrales. Tenéis que pensar que tenemos el día de mañana, es decir, mañana martes, tenemos inflación en Estados Unidos. Tenemos la inflación core y la inflación general. De todas las inflaciones, yo con la que me quedaría no es la de mes a mes, porque al final nos acabamos dando cuenta de que sigue habiendo inflación y que intermensualmente pues la inflación subyacente, es decir, la inflación core, sigue estando en el término positivo, es decir, va creciendo poco a poco. Lo importante de todas las noticias del día de mañana es la inflación general anualizada, que pasa del 3,2 al 3,1. Es decir, ha mejorado un poquito e incluso puede que mejore un poquito más durante este mes de diciembre. Ya lo acabaremos viendo al final de este mes. Por otro lado, el miércoles, ¿qué tenemos? El precio del productor. Yo aquí creo que es importante destacar que el precio del productor de, vamos, mes a mes, pasamos del término negativo, es decir, de desinflacionar un 0,5 a inflacionar un 0,1, es decir, que vuelve a repuntar la inflación. En este caso es la inflación subyacente y no la inflación general. También, por otro lado, tenemos noticias de la Reserva Federal, en la cual, pues por supuesto, no va a subir los tipos de interés y se van a mantener en 5,5. Lo importante ya no es tanto los tipos, sino lo que viene a continuación: el statement de la FONC, es decir, lo que considera la FONC que está ocurriendo, la rueda de prensa, que ya os digo yo que seguramente la haga Powell, porque estamos finalizando el año y es muy probable que quiera hacerla, y por supuesto, y aquí de cara al año que viene yo creo que es lo más crítico y lo más fundamental, el informe de proyecciones económicas de la Reserva Federal. Esto sin duda alguna va a dar mucho que hablar, va a servir como base por lo menos para el primer trimestre del año que viene, y es lo que nos acabará diciendo de una manera o de otra si acabarán por subir los tipos de interés unas décimas antes de que finalice el primer trimestre del año, para terminar de matar esa inflación subyacente o lo que queda de ella. También, por otro lado, ya nos tendríamos que ir al jueves. Tenemos lo mismo, pero en Europa. Tenemos tipos de interés en Europa, seguramente sigan al 4,5, ya lo digo yo. También, por otro lado, tenemos pues todos los tipos de interés secundarios, tasas de facilidad de depósito, facilidad de crédito, que también van a permanecer estables por parte del Banco Central Europeo. Y lo importante, el discurso del Banco Central Europeo, al igual que considero que en la Reserva Federal lo hará el miércoles Jerome Powell, pues muy probablemente el jueves lo haga Christine Lagarde. Y eso también tenemos que sumarlo a las noticias que hay en el día jueves, que es las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que permanecen estables en alrededor de los 220.000. Ya sé que es muy recurrente, ya sé que lo vemos prácticamente casi todas las semanas o cada 2 semanas, pero de ahí no se mueve. Es decir, que realmente va muy, 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 muy bien. Por lo tanto, Estados Unidos, nada que comentar. Que además seguramente lo añadan en las proyecciones económicas de la FONC para el año que viene, por lo tanto yo creo que va a ser un informe que merezca la pena leer. Y por último, el viernes tenemos PMI de servicios,
que pues va mejorando un poquito en Estados Unidos, la previsión es que sea 50,5, el mes anterior era 50,6, pero a diferencia de los PMIs europeos, este está en positivo y está en el terreno de expansión, aunque sea apenas por unas décimas. Por lo tanto, si podéis sacar una conclusión de noticias fundamentales de esta semana, es básicamente muchísima volatilidad, tipos estables e inflación relativamente controlada, aunque muy superior a lo esperado. En Estados Unidos, recordaros que la inflación está al doble, la subyacente de lo que se considera estable, es decir, por encima del 2% y está ahora mismo al 4%, y la inflación general está al 3,1% por encima del 2%. Pero también recordaros que empezamos este año con una inflación cercana al 7%. Muy probablemente este efecto y esta tasa inflacionaria se termine de diluir a lo largo del año que viene. Esto, pues bueno, pues esto en el euro dólar, como podréis comprobar, va a ser movimientos pues que por lo general van a generar bastante volatilidad, pero a mi juicio el que el dólar permanezca con unos tipos de interés un 1% superiores al euro, pues eso al final acaba penalizando al euro. Las noticias son muy buenas para el dólar, son buenas para el euro, pero sin duda alguna es un factor fundamental a vigilar. También, por supuesto, en esas predicciones económicas y en ese statement habrá que vigilar si la Reserva Federal, incluso el año que viene, porque ya hay algunos analistas que lo plantean, quiere bajar los tipos de interés. Eso, pues bueno, ya os digo yo que el primer trimestre no va a ocurrir y por lo tanto no lo van a plantear, pero que sepáis que también el que empiece a bajar antes los tipos de interés, y ya os lo adelanto, será el que vea su moneda más perjudicada. En este caso, pues siguiendo esta línea y ya pasando al apartado técnico, tenéis que tener en cuenta que, como ya comentaba, pues esta vela por lo menos se iba a comer la mitad de la vela y fijaros que se ha comido prácticamente 3/4 partes. Esto, pues bueno, porque era una vela poco habitual que se produjo después de la noticia de tipos de interés de Estados Unidos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que realmente es una vela producida por eventos fundamentales que al final pues se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo. Ahora bien, también nos encontramos en uno de los mayores canales del euro dólar prácticamente de lo que llevamos de año, vamos, con muchísima diferencia. Y esto pues puede provocar grandes movimientos. ¿Hasta dónde estimo yo que puede caer el euro dólar en caso de que, como siempre os digo, las noticias fundamentales correspondan con la realidad? Es decir, que por supuesto no salgan datos distintos, porque lo que yo no sé, al igual que vosotros no lo sabéis y no lo sabe nadie, son cómo se ganamos estos datos. Pero suponiendo que las previsiones sean lo dicho, pues lo más probable es que acabemos viendo cómo intenta retestear esta base, es decir, el 1,069, 1,070 planos. Estamos hablando de una caída de aproximadamente 50 pips, pero esos 50 pips son unos 50 pips realmente buenos e importantes, porque incluso ya podrían en semanas siguientes llevarnos hasta el 1,062. Recordaros que ahora vienen las navidades, que la volatilidad baja, pero también tienes que tener en cuenta que al final la tendencia es la que es y que durante estas navidades e incluso, pues ya os diría, hasta la segunda semana de enero, no volveremos a tener noticias de nuestros bancos centrales favoritos. Y por lo tanto, pues esto puede afectar a que el euro dólar siga cayendo durante estas navidades y lateralice por esta zona del 1,070. ¿Qué es lo que también nos dicen nuestros indicadores técnicos de toda la semana? Pues fijaros, si utilizamos las bandas de Bollinger, utilizamos el RSI estocástico y utilizamos el MAC, fijaros que aquí hay una peculiaridad. Vamos aquí, vamos a ver, pues yo no sé por qué no me deja poner más indicadores. Fijaros, el RSI estocástico, lo que nosotros aquí tenemos es que parece que está en sobreventa, pero esta sobreventa es porque llevábamos también una sobrecompra, fijaros, de varios cruces falsos, llevamos 1, 2, 3, es decir, que tampoco os lo toméis demasiado en serio esta sobreventa. Lo único que nos estamos acercando, por supuesto, a la parte inferior del canal de la línea Bollinger. Por eso os digo que el espacio que hay para caída no es que sea un espacio muy grande, por lo menos en lo que sea esta semana. Luego, si por ejemplo añadimos, en este caso añadimos el MAC, fijaros lo que tenemos por aquí. En el MAC tenemos una tendencia bajista que poco a poco parece que va perdiendo fuerza, pero que todavía le queda algo de espacio. También tenemos que recordar que venimos de un MAC muy estructurado
y que por supuesto estas ventas se han dado muy rápido, y teniendo en cuenta estas velas tan grandes, pues sin duda alguna estas velas parecen que llevan poca fuerza, nada más lejos de lo contrario. Las noticias fundamentales, en este caso esta semana, van a tener mucho peso y muy probablemente impulsen hasta esta zona. Seguimos en tendencia bajista, no hay ningún cambio de dirección en el MAC, estamos en sobreventa en el RSI, pero ya habéis visto que puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Además, teniendo en cuenta estas subidas tan agresivas que hemos tenido, ha quedado un poco descolocado, y por lo tanto yo estimo que esa zona del 1.050 es una zona bastante realista para empezar también, por supuesto, a posicionarse en largos, teniendo en cuenta que hemos sacado beneficio en estas posiciones cortas. Con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo, dadle like si os ha gustado, suscribiros, uniros al canal de Telegram, lo tenéis en la descripción del vídeo, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.